bendice también los que están conectados, Señor, y todas las cosas las ponemos en tus manos, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Si quieren pueden venir un poquito más adelante. Lucas 18, vamos a ver primero. San Lucas. San Lucas 18, versículo 31, y dice así: y Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las gentes, y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Tenemos este testimonio acá de Lucas, cómo el Señor comenzó en la última parte de su ministerio a declararles a los discípulos que Él tenía que ir a padecer en la cruz, iba a ser muerto, pero también iba a resucitar al tercer día. Y como dice acá Lucas, ellos no entendían estas cosas. Pero por otro lado sabían el momento que se avecinaba, porque el Señor había estado con ellos hablándoles, y también veían cómo querían matar al Señor Jesús, por lo tanto, ellos también temían por el Señor, porque lo amaban, y por ellos mismos. Podemos ver un poquito más adelante, en el capítulo 22, algunos versículos. Versículo 1 y 2, dice: y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Así que los discípulos sabían estas cosas, no podían ignorar, ¿no?, el peligro que se cernía sobre ellos, sobre el Señor, aunque ellos, como dijimos, como dice Lucas ahí, entendían parcialmente la obra de la cruz. El Señor varias veces se lo había dicho. El Señor ha dicho que necesitaba morir y resucitar, pero entendían parcialmente, tal vez la resurrección no entendían bien, porque la resurrección era la victoria, pero ellos veían solamente el peligro, y también tenían mucha conciencia de que el peligro era inminente, como podemos leer algunos versículos de este pasaje de Lucas 22, por ejemplo, cuando el Señor estaba en la cena con sus discípulos, versículos 21 y 22. Dice: y con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Dice: y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, que el Señor le había dicho que todo eso ya estaba preparado, pero dice: uno de vosotros me ha de entregar. Esto también, ellos sabían que se avecinaba el mal, y aún veían eso, ¿no?, que uno de ellos iba a ser el que iba a entregar al Señor. El versículo 31, cuando el Señor también le dice a Simón, que le dijo: Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Por esto también vemos, ¿no?, que ellos sabían que venía un peligro muy grande. Así que podríamos ver otros versículos, pero con esto que hemos leído podemos decir que los discípulos, el punto débil, podemos decir, o lo que a ellos les costaba, era entender el propósito de la cruz, ¿no?
por qué el Señor iba a la muerte. Veían todo, se entristecían, cuánto el Señor los preparó, ¿no? Ahí en el Evangelio de San Juan, cuánto les habló. Sin embargo, ellos, como dice Lucas, no entendían. Así que podemos decir que este es el punto débil de los discípulos. Pero ellos tenían, y esto no es una crítica a los discípulos, porque si nosotros hubiéramos estado en esa situación, creo que en el mejor de los casos hubiéramos estado haciendo lo mismo que los discípulos. Pero tenían algo a favor los discípulos y que el Señor se los dice también en este pasaje de Lucas 22, en el versículo 28. El Señor le dice, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. El Señor les remarca eso, que a pesar de todo, ellos eran los que habían estado con el Señor, acompañándolo en sus tentaciones, en sus pruebas. Todas las cosas que el Señor Jesucristo pasó, los discípulos estuvieron con Él. Y no solamente eso, sino que el Señor les señala eso, que es como que el Señor les dijera, ustedes han estado conmigo. Y el Señor también les habla de Él, de que Él también deseaba eso, estar con ellos. O sea, lo mismo que sentían los discípulos, el Señor se los dice varias veces, que Él se agradaba de estar con sus discípulos. Por ejemplo, cuando celebraron la última Pascua, el versículo 15 dice, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea que el Señor les dice lo mismo. Ustedes han estado conmigo porque han deseado estar conmigo. Y yo también, en gran manera, he deseado comer con vosotros esta Pascua. También el versículo, podemos leer el versículo 29, cuando el Señor les habla del reino, ¿no? Dice, yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es decir, el Señor varias veces le habló de su reino, ¿no? Que su reino no era de este mundo. Y acá les dice que Él le ordenaba un reino que era posterior a todo eso que iba a pasar y que iban a estar con Él, para que comáis vosotros conmigo en mi mesa, en mi reino. También les habla de eso, ¿no? De lo que el Señor quería, que quería estar con ellos. Después, si seguimos leyendo, viene, podemos decir, el examen final de los discípulos, y podemos decir el Señor también que es en Getsemaní, ¿no? Cuando ahí empiezan los sufrimientos del Señor, y Él quiere estar con los discípulos. Le dice, velad conmigo, eso está en Mateo, no lo vamos a leer ahora, dice, velad conmigo. Le dice que el Señor, bueno, quería estar con ellos, y aún en los momentos de tanto sufrimiento, tanto dolor, el Señor quiso estar con sus discípulos. Velad conmigo, ¿no? Después cuando los reprende, cuando los discípulos se quedaron dormidos de tristeza, ¿no? El Señor le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Así que en estas cosas podemos sacar conclusiones, ¿no? Podemos decir, bueno, los discípulos podemos decir, como la experiencia que ellos tuvieron, podemos decir que el Getsemaní era el examen final, ¿no? La prueba final, porque después el Señor ya iba a la cruz. Pero podemos decir que los discípulos fallaron en la oración, ¿no? Porque, ¿qué pasó? El Señor les dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Se quedaron dormidos de tristeza. Y podemos pensar, tal vez si ellos hubieran entendido bien la obra de la cruz, hubieran tal vez orado para que el Señor lo pudiera pasar y tal vez, como entendían la esperanza, podían no haber fallado. Pero claro, para nosotros es muy fácil decirlo, porque nosotros ahora nosotros lo entendemos perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros leemos lo que ya pasó, porque nosotros, el Señor nos dio la luz, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos revela la palabra, y ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Cuando el Señor, después cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ahí ellos sí entienden todo y pasan de ser los discípulos que no llegaban a entender a ser los grandes siervos de Dios, los grandes apóstoles sobre los cuales
se edificó la iglesia. Pero podemos decir, ¿no?, que en esto ellos fallaron en la oración, porque el Señor les dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Podemos decir también que fallaron en entender, ¿no?, todas las cosas. Pero ¿cuál es el punto a favor? ¿Qué es lo que el Señor les alabó y les dijo? Bueno, que no lo dejaron al Señor. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones, en mis pruebas. Eso lo resaltó y eso lo mostró el Señor. Me acordaba del himno, ¿no?, que cantamos siempre en Getsemaní, que dice, Él desea la compañía. El Señor es lo que desea, la compañía de los suyos. Lo mostró claramente, ¿no?, acá con los discípulos. Y ahora para nosotros, ¿no? Yo pensaba también, nosotros, comparados con los discípulos, no fallamos en el entendimiento como ellos, porque nosotros entendemos todo, ¿no? Por la gracia del Señor, todo no, pero entendemos más que ellos en ese momento, porque lo podemos leer, repito, porque tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos dio la luz, si no tampoco entenderíamos absolutamente nada. Tenemos la palabra escrita, la revelación completa. Entonces nosotros como si no fallamos en el entendimiento. Pero, ¿qué pasa con la compañía con el Señor? Creo que los discípulos nos dan acá una clara lección, una exhortación, porque nosotros entendiendo mucho más que los discípulos, ¿cuántas veces, sabiendo que el Señor, como dice el himno, ¿no?, Él desea la compañía, nosotros no estamos cerca del Señor? Ahora, ¿cómo los discípulos libraron la batalla final, ¿no?, de esta prueba? Bueno, la batalla fue ahí en el Getsemaní, en el huerto. ¿Y a través de qué? ¿Cómo se puede ganar esa batalla? ¿Y cómo la podemos ganar nosotros? A través de la oración. Porque a través de la oración es como más cerca estamos del Señor. No hay más cercanía con el Señor que orar. Así que yo pensaba en esto, ¿no?, lo importante de la oración y de hacernos un examen, de ver el corazón del Señor, que Él desea que estemos con Él, Él desea la compañía, ¿no?, como dice el himno. ¿Y cómo libramos la batalla? Los discípulos de la batalla era contra la persecución física, ¿no?, contra la espada romana, porque ellos veían lo que se venía. Nosotros no tenemos esa lucha, no tenemos esa persecución. ¿Contra qué es la lucha nuestra? Y contra el pecado, porque el pecado es lo que nos separa del Señor. El pecado es lo que impide que se puedan cumplir los deseos del corazón del Señor, que es que estemos cerca de Él. ¿Y cómo combatimos eso? A través de la oración. Yo pensaba no solamente contra el pecado, sino cuando tenemos pruebas, ¿no? Porque los discípulos ahí también tenían una prueba. ¿Y qué les pasó? Se durmieron de tristeza. Y nosotros también tenemos pruebas, tal vez no tan así, ¿no?, terribles como los discípulos, pero sí tenemos pruebas que no podemos superarlas nosotros. Pero fijémonos en los discípulos y fijémonos en el Señor. Los discípulos se durmieron de tristeza. ¿Y el Señor cómo la pasó? Dice en el versículo Lucas 22, el versículo 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que la agonía del Señor era ese momento, ¿no?, que el Señor pronuncia esa oración tan terrible, ¿no? Dice, si es posible, pase de mí este vaso, empero haga tu voluntad y no la mía. Todo el peso del pecado, toda la tristeza del Señor, acompañado por sus discípulos, porque dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedad aquí y velad conmigo. La prueba del Señor, ¿cómo la pasó? Orando, pero orando más intensamente, ¿no? Estando en agonía, oraba más intensamente. Yo pensaba, nosotros ahora, ¿no?, cuando estamos en prueba,
¿qué tenemos que hacer? Orar más intensamente. Porque la tristeza muchas veces viene, ¿no es cierto? Y la tristeza no solamente nos hace dormir, nos hace dispersarnos, nos hace no orar. Pero creo que esta es una gran enseñanza en el momento final, que tanto los discípulos como el Señor tuvieron que pasar. Los discípulos se dormían de tristeza. El Señor oraba más intensamente. Y sumado al deseo del Señor, ¿no? De que aún en ese momento de tanto sufrimiento el Señor quiso estar con los suyos. Y me acordaba de un versículo que está en Colosenses, vamos a leerlo para terminar, Colosenses 1:24, cuando el apóstol Pablo habla de las tribulaciones, ¿no? Colosenses 1:24 dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Un versículo que es misterioso, ¿no? Porque ¿qué puede faltar de las aflicciones de Cristo? Si Él sufrió todo, la obra de la cruz fue suficiente, agotó el vaso, ¿no?, que el Padre le dio. Sin embargo, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo, lo dice por su iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quiere decir que la obra de Cristo es completamente suficiente, pero las aflicciones de Cristo se siguen cumpliendo a través de quién o en quién, a través de la iglesia, porque somos de Él. Él nos ha comprado, participamos de su naturaleza. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, pero nos está acompañando en las aflicciones, porque son de Cristo, ¿no? Es un versículo difícil, pero nos enseña a ver cómo Cristo está unido a nosotros. Cuando vienen las pruebas, las agonías, como el Señor las pasa, o sea, ni comparar, ¿no? Pero cuando yo no puedo, ¿qué tengo que hacer? Tomar el ejemplo del Señor y orar más intensamente, porque tengo el espíritu de aquel que oró más intensamente y tuvo la victoria, pudo llegar a la cruz. ¿Cuánto el Señor desea que nosotros oremos para estar más cerca de Él? Ya sea en nuestras oraciones, en la cámara secreta. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Si deseamos estar cerca del Señor, porque Él desea la compañía. Y en la iglesia también, ¿no? El Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que también el Señor nos tiene que ayudar ahora para también tener el deseo del Señor, de estar con el Señor, de estar junto con Él. En la iglesia también. Y ahora nos cuesta un poco más porque nos acostumbramos a por ahí a tener la reunión en casa. Y no es lo mismo, ¿no es cierto? Porque el Señor en un momento nos está esperando acá para que estemos cerca de Él. Y sabemos, ¿no? Esto lo tenemos que aplicar a la práctica, porque si no, nosotros estamos en nuestras